Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Rafael Rodríguez Mercado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días y gracias por la invitación. Qué bueno que esté con nosotros hoy en la mañana, doctor. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, queríamos preguntarle dónde usted nació. Yo nací en Ponce, Puerto Rico. Mi papá era un albañil y mi mamá era una ama de casa. Así que vengo de la gente humilde de Ponce. Y esos años primarios, la escuela elemental, esa infancia, ¿cómo la recuerda? Pues mira, recuerdo que mi papá y mi mamá, que lo que tenía era un cuarto año, ellos me decían siempre que la herencia mejor que me podían dejar era una buena educación. Y de ese momento, pues, estudié en colegio católico, que en aquel momento lo que se pagaba eran $1.60 mensuales. Y la matrícula era $10 cuando se empezó. Y cuando terminé el cuarto año se pagaban $40 mensuales. Así que, pero en aquel tiempo era bien difícil conseguir ese dinero y ellos pues se preocuparon por la educación a tal grado que cuando yo estuve 2 semanas nada más en kinder, porque cuando yo empecé kinder ya yo sabía leer y escribir, porque mi mamá, teniendo un cuarto año, pues se preocupó por enseñarme. Doctor, ¿y cuando termina el colegio, a qué universidad fue a estudiar? Pues después de ahí, pues fui a la universidad, cuando me gradué en el 78 de high school, fui a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, Tengo entre mis notas que estuvo en química. en química. Terminé un bachillerato en química y estuve trabajando un año como químico también. En un parte de ese año estuve en acueductos y parte en la Junta de Calidad Ambiental. Doctor, ¿y como un químico quiso estudiar medicina? Cuéntenos eso. Pues mira, te contaré que yo desde pequeñito quería ser médico y todo empezó porque mi mamá me llevaba al pediatra y a mí me gustaba que si yo me portaba bien, pues el pediatra me daba una paleta. Y así fue que yo dije, contra, yo quiero ser médico porque mira, me porto bien y me dan dulce por portarme bien. Entonces, pues tú ves la inocencia de un niño. Y desde entonces, pues, me gustó ser médico. Y había muchas limitaciones porque venía de una familia pobre. Mi otra familia inmediata, pues, decía que cómo yo podía llegar a ser médico si yo venía de una familia de obreros, que mejor cogiera un oficio, que eso era bien difícil llegar. Pero mi familia siempre me decía que tú llegas hasta donde tu mente te llegue. Y pues seguí así. En séptimo grado, pues me gustó neurocirugía porque había un programa de televisión que se llamaba Doctor Hospital con George Peppard, que era la vida diaria de una residencia de neurocirugía. Entonces imagínate, ya dice tras que quería ser médico, quería ser neurocirujano. Y es para que tú veas cómo la televisión influye en los niños. Pues así que de séptimo grado quería ser neurocirujano. Y con ese norte, pues seguí estudiando, me gradué, hice química, pero cuando iba a entrar a la escuela de medicina hubo una huelga bien mala. Yo había dejado los cursos bien fáciles, que eran requisitos de medicina para el final. Y eso trabajó en contra mía, porque ese año hubo una huelga en la Yupi que no hubo verano. Entonces, pues, ya tú sabes, pues tuve que terminar química, completar los requisitos que me faltaban. Y estaba trabajando en la Junta de Calidad, empecé en acueductos y después en la Junta de Calidad Ambiental, solicité medicina y me cogieron. Y por ahí, pues, empezó todo. Mi papá me vio graduándome de medicina en el 1988 y al mes falleció. Tenía 56 años. Pero que yo creo que una de las cosas que yo más guardo con mucho cariño y amor es que el hijo del albañil lo vio su papá graduarse de médico. Bien, doctor. Y yo creo que eso fue algo bien, bien significativo. Y que conseguí la residencia en neurocirugía, porque cuando entré a la escuela de medicina, inmediatamente pues empecé a hacer investigación con el doctor Ricardo Brau, que estaba en aquel momento de facultativo, y empecé a hacer investigación con neurocirugía y eso, pues, aparte de otras cosas, pues me ayudó a conseguir una posición de neurocirugía.
Doctor, yéndonos un poquito hacia atrás, que esta pregunta siempre le hago a los entrevistados. Ese día cuando usted recibió la respuesta de la Escuela de Medicina, ¿cómo fue ese día? ¿Su papá, su familia? Pues mira, yo estaba trabajando y viviendo con una tía mía aquí en Altamesa. Y yo estaba ayudando a un vecino y el tío político mío salió corriendo con la carta sellada, diciendo, mira, te llegó una carta de recinto. Entonces cuando yo la abrí, pues imagínate, lloré, mi tío lloró, mi tía, se lo dije a mis papás y ¿sabes? Fue una emoción bien grande, tú sabes, porque todo había sido problemas, tú sabes, como situaciones que pasaban que yo decía contra, yo me quedaré como químico, podré ser lo que yo quería ser, y ese día yo creo que fue uno de los días más felices del mundo. Le di gracias a Dios y a la Virgen porque también yo soy bien devoto y no me fallaron, así que y así fue que estuve aquí también. Como te digo, siempre hay unos ángeles que están aquí en la tierra que ayudan a uno cuando uno no tiene nada, y mis tíos y mis papás fueron esos ángeles. Doctor, le pregunto, y esos primeros días de ese primer año que ya usted estaba ya en ese sueño que por fin lo alcanzó, ¿cómo lo recuerda? Bueno, lo recuerdo como de mucho sacrificio, tomar mucho café, alta y baja, porque a veces uno salía bien en los exámenes, otras veces no. Los dos primeros, el primer año fue el más malo, el segundo no fue tan malo, pero sobreviví y aquí estoy. Y doctor, ¿dónde hace el internado? El internado yo lo hice aquí en cirugía, porque antes en neurocirugía tú tienes que hacer un año de cirugía general, así que lo hice en el universitario, y 6 años de neurocirugía que lo hice aquí. Doctores, tengo entre mis notas que usted estuvo por Nueva York. Cuéntenos qué hizo por allá. Pues mira, cuando mi papá murió, yo estaba bien deprimido, y el doctor Nathan Rifkinson, que yo lo considero uno de mis ángeles, que era el director, me dijo, mira, ¿por qué tú no vas a Nueva York y hacer la rotación de neuroradiología allá? Y así te coges un tiempo, te relajas. Porque yo era el hermano mayor, o sea, que yo era entonces ahora el soporte de la familia, estaba estudiando. ¿Sabes? Que fue una situación un poco, tú sabes, todo el mundo ve la punta del iceberg, pero no ve la base. Entonces estuve allí, y cuando llegué, pues el director de radiología me dijo, mira, hay un hombre ahí loco que mete cosas por ahí para arriba, por las arterias para el cerebro. Y cuando fui allí, era el doctor Alejandro Bernstein, que era el neuroradiólogo intervencional, y era una especialidad que llevaba como 6 o 7 años, nada más, era reciente esa especialidad. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y a veces me pregunto si la muerte de mi papá vino como una consecuencia para que conociera esa especialidad. O sea, que es como si en su muerte, pues él me protegió y me dijo, mira, este es el camino que tú tienes que seguir, pero estas cosas tienen que pasar para que tú llegues a donde tú quieres. Y quería ser neurocirujano endovascular, pero mira lo que pasa, que yo como humilde al fin, pues yo solo tenía la revalida de Puerto Rico, porque antes con la revalida de Puerto Rico tú podías empezar las especialidades, no era necesario tener el National Board. ¿Y qué pasa? Que cuando quise hacer endovascular, pues me tuve que poner a estudiar, y tuve que coger el FLEX, que era lo único que había, porque estaba en la transición para el USMLE, y tuve que en 4º año de residencia ponerme a estudiar todas las ciencias básicas y clínicas para tomar los exámenes estos, y gracias a Dios los pasé. Solicité a diferentes programas, y otro angelito más, porque yo había rotado como estudiante de medicina en Charlottesville, en la Universidad de Virginia, y allí estaba uno de los prominentes neurocirujanos, el doctor John Jane, que era el top, y era un programa que habían salido 25 chairman de allí. Y pues él me ofreció hasta un puesto para hacer neurocirugía, pero tenía que esperar 3 años, porque antes era así.
Y yo dije, mira, ya a mí me cogieron en Puerto Rico y eso. Y sabes qué? Que cuando me tocó la parte de solicitar el fellowship, él me hizo una carta de recomendación que fue bien fuerte. Y tuve la suerte de ir a entrenar a Buffalo, New York, con el pionero en neurocirugía endovascular en los Estados Unidos, que falleció el año pasado. Y yo fui el fellow número 4 de él. Doctor, para los que nos están viendo en estos momentos, ¿nos podría explicar brevemente lo que es la neuroradiología y la neurocirugía? Sí, pues neurocirugía en general es la especialidad donde uno mediante cirugía evalúa a un paciente, diagnostica una patología en el sistema nervioso central, que puede ser el cerebro o el cordón espinal, y uno procede pues, a hacer una cirugía abierta para corregirlo. Neurocirugía endovascular es para prácticamente operar aneurismas y malformaciones arteriovenosas y derrames cerebrales, en vez de abrir la cabeza e irse por la arteria femoral o la arteria radial en la mano, y navegar con unos catéteres hasta donde está la patología, y ahí mediante el uso de unos devices pues corregir el defecto que hay allí. ¿Y la neuroradiología? Neuroradiología pues es prácticamente la rama de la radiología donde se interpretan las imágenes del cerebro y el cordón espinal. ¿Y doctor, tiene algún otro entrenamiento, alguna otra subespecialidad? Bueno, aparte de esa, pues también tomé el curso de radiocirugía en la Universidad de Pittsburgh, que en aquel tiempo pues era presencial, pero ya eso lo hice ya cuando ya era neurocirujano endovascular, y era que en Puerto Rico había una necesidad por tener radiocirugía, porque enviábamos todos los pacientes a Estados Unidos. Y yo cuando fui rector, pues luché con el doctor Rifkinson a ver si podíamos tener eso aquí, y lo completamos y lo hicimos. De hecho, el Gamma Knife, que es la máquina que tenemos aquí, lleva el nombre de él, el Instituto Nathan Rifkinson de Radiocirugía. Porque antes de esto había una radiocirugía que había empezado el doctor Brown en privado, pero que no estaba al alcance de toda la gente. Y cabe mencionar, y tengo que mencionar esto porque había otro compañero de clase que se llamaba el doctor Alberto Cardona, que fue cirujano de cáncer, toda su vida la dedicó aquí, y él era de Atillo, pobrecito también, y nosotros estábamos allí asustados cuando empezamos, porque veíamos los hijos de médicos y gente prominente y todo, y nosotros decíamos, contra, nosotros somos dos muertos de hambre que estamos aquí. Y yo hicimos como un juramento que fue bien bonito. Dice, mira, si nosotros completamos ser médicos, nos vamos a quedar ayudando a la gente pobre y no nos vamos a ir de aquí. Y Dios sabe que tanto él como yo lo hicimos. Yo nunca he estado en privado y siempre he estado aquí. Y el servicio que yo traje fue un servicio, yo fui pionero en endovascular. Fui el primero en el Caribe. Y me siento bien orgulloso que no solamente pude hacer ese programa aquí, que fui el pionero, sino que hice un programa de entrenamiento donde ya hemos entrenado 23 fellows de diferentes países, 4 de ellos de Puerto Rico, 2 están en Estados Unidos, 2 están aquí. Y desde México hasta Colombia, Ecuador, hemos entrenado gente. Así que, y de la República Dominicana. Así que Dios me ha colmado de muchas bendiciones, y aparte de la vida militar, que eso es otros 20 pesos. Pero que todo se hizo de una manera, tú sabes, como te digo, fue sacrificado, pero al final la recompensa fue bonita. Doctor, cuando usted está pensando, ¿verdad?, lo que eventualmente va a ser el programa endovascular, ¿qué apoyos tuvo? ¿Cómo fue la recepción, la financiación, los equipos? Pues te diré que cuando me fui a hacer el fellow, todos los atendis míos me decían que yo me iba a morir de hambre, porque era una especialidad joven y todo el mundo decía que eso no iba para ningún lado, y gracias a Dios que se equivocaron. Pues fui allá y cuando vine aquí, para que tú veas, yo creía que este programa debía de estar en el centro cardiovascular, pero cuando fui allá, la administración que estaba en el centro cardiovascular decían que eso no hacía falta en Puerto Rico. Entonces me acuerdo que fui con el doctor Rifkinson y nos fuimos con el moco bajo. Y yo le dije, contra, tú sabes, pues me voy a tener que quedar en Estados Unidos. Entonces fuimos a SEM y
yo le había escrito una carta al entonces gobernador Pedro Rosselló. Se lo escribí desde Búfalo, que si él podía auspiciar esto, ¿sabes? Pues yo le decía, si esto es lo último que voy a hacer, si no me contesta, y él me contestó la carta. Yo no lo conocía, por si acaso. Me contestó la carta y mandó al director ejecutivo de ASEM, que era en aquel momento el licenciado Manuel Guzmán, Carmelo Velázquez, y al doctor Juan Nazario. Los envió a Búfalo para ver si este programa era factible aquí, junto con bajo la tutela de la doctora Feliciano, que era la secretaria de salud. Y la recomendación fue buena, fueron allí, estuvieron, vieron. Y regresé el 1 de julio de 1997 a Puerto Rico, y el primer caso que se hizo en el Caribe de neurocirugía endovascular fue un 9 de noviembre de 1997, una nena de 9 años con una malformación espinal cervical, que estaba débil de un lado y luego se curó luego de la embolización, y un señor con un aneurisma cerebral anterior. Así que esos fueron los 2 primeros casos que se hicieron ese día, y después de ahí ha sido historia. Empezamos el fellowship en el 2002. Las primeras fueron unas gemelas de Venezuela, y por ahí siguieron 23 personas entrenadas por este servidor. Qué bien, doctor. Y como lo mencionó hace unos minutos sobre el servicio militar, queremos preguntarle sobre su experiencia, los rangos que usted obtuvo dentro del ejército, y tengo también en mis notas que también fue galardonado con el Legion of Merit. Sí, pues mira, cuando yo estaba terminando medicina, que estaba empezando en mi internado, yo pues conocí a mi esposa aquí, que estudió tecnología médica, y le decía, mira, tú y yo somos 2 enmayados, no podemos, literal fue así, pero están ofreciendo unas becas a los que estudian cirugía o una especialidad quirúrgica, y me pagan $1,300 más mensuales, y con eso pues nos podemos casar. Y pues entonces en aquel tiempo pues tú tenías que hacer el PT, los ejercicios, tenías que pasar un PT test para que te dieran la beca. Así que me puse bien flaco, hice esto, lo pasé, y me dieron la beca. Así que yo empecé el ejército como una necesidad económica para poder levantar una familia, y me terminó gustando. Estuve 35 años. Llegué a ser el Command Surgeon de la Reserva aquí en Puerto Rico. Hice rotaciones en Walter Reed, en Bethesda, en el Hospital Naval, que ahora pues Walter Reed lo cerraron y lo unieron al Hospital Naval. Estuve allí. Estuve en San Antonio, en Brooke Army Medical, también activo. Logré el rango de coronel. Me invitaron como 4 o 5 veces a coger el curso del War College para ser general, pero como yo tenía mi profesión, no podía, porque tenía que estar 4 meses fuera, y yo no podía darme ese lujo, ya que me habían activado unas cuantas veces. Entonces, cuando vino el huracán María, yo era el Command Surgeon de la Reserva, así que por primera vez teníamos una persona que era secretario de salud y a cargo de la parte médica de la Reserva del Ejército. Luego de ahí, pues ya tú sabes que vino el huracán María con todas las cosas. Se me hizo bien fácil, porque controlaba la parte militar y la parte de gobierno. Luego, pues me trasladaron a la Escuela de Medicina de las Fuerzas Armadas en Bethesda. Empecé como profesor asociado y terminé como adjunct professor. Por la experiencia que tuve durante María y las otras experiencias que tuve en el campo militar, las evaluaciones siempre fueron buenas. Me dieron un montón de medallas, pero la más que me gustó fue la de el Legion of Merit, que eso pues se lo dan por servicio excepcional y por otros méritos, no todo el mundo la obtiene. Y estar todavía activo y no retirado, y recibir esa medalla, pues tiene un valor grande. Entonces me retiré el 8 de julio del 2023 del ejército con 35 años de servicio, aparte de eso.
Doctor, ¿cómo es la medicina dentro del ejército? ¿Qué servicio atienden a la comunidad? Sí, pues mira, resulta ser que en San Antonio, no en Walter Reed ni en Bethesda, que solo atienden militares, y allí es donde llevan al presidente si tienen algún problema, que nos tuvieron que sacar un top secret security clearance por cualquier cosa. En Bethesda pues había una necesidad de neurocirujano y el gobierno de Texas tenía un contrato con el hospital de atender civiles en trauma. Así que había una semana del mes que atendíamos traumas de civiles. Así que aparte de eso, y estuve a punto de ir a la guerra, a Irak, cuando me activaron para Brooke Army Medical y yo creo que Dios intervino ahí porque estaban acreditando el centro de trauma del hospital militar y no había ningún neurocirujano board certified porque estaban en Irak y yo era el único board certified. Y el general del ejército, me acuerdo que era un urólogo, me dijo, mira, yo no puedo darme el lujo de perder 12 millones que me le pagaba el Estado por ver trauma, ni tampoco perder mi centro de trauma. Así que tú te quedas aquí y yo voy a mandar a otro de los muchachos que no son board certified para que vayan a Irak. Y así fue que me salvé de ir a Irak. Por los pelos. Sí, pero que es lo que te digo, que a veces las cosas Dios las pone el camino a uno y a veces uno dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Y el tiempo pues te da la contestación. Doctor, ¿desde cuándo está uno con nosotros laborando y también háblenos sobre su experiencia docente con nosotros? Pues mira, yo empecé un 1 de julio de 1997, así que ya tengo 28 años de servicio. Y empecé pues, en un tiempo donde tú tenías que... Era difícil. Nosotros pues... yo llegué aquí por gracias al doctor Román Franco, que era el decano en aquel momento. El doctor Román Franco, aparte de ser mi commander en el ejército, como decano, él hizo posible que yo viniera aquí y me pagó la mudanza para que yo viniera, porque yo no tenía con qué venir para acá. Y me prestó $25,000 de la práctica intramural, que según yo lo iba produciendo, me lo iba a y yo le tengo un largo aprecio, que paz descanse, pero ese fue otro de los ángeles míos que me ayudó. Porque antes, cuando tú tenías un programa único que no lo había en la universidad te pagaba tu mudanza y todo para que viniera. Tú sabes, para que tú veas cómo la universidad se ha ido degradando. Y se hace difícil pues traer talentos nuevos y a veces esos talentos van a privados y nunca vienen aquí en la universidad. Pero así fue la historia. Seguí subiendo. El 9 de noviembre del 97 hice los primeros casos, seguí haciendo así hasta que tuve el primer episodio de idiotez, cuando en el 2009 porque a veces uno trabaja pero uno no ve que hay gente que te está observando tu trayectoria. Entonces vienen y me dicen, mira, que necesitamos un rector en ciencias médicas, a ver si tú puedes hacerlo de interino, pero es que yo nunca he pensado en ser rector, ¿sabes? Y me dijo, no, es por un tiempito nada más, en lo que conseguimos a alguien para... Yo le dije, bueno, para ayudar, pues yo lo hago. Y el ayudar fue que fue pasando el tiempo, hasta que me dijo, mira, tú eres el que va, así que te tienes. Y yo, pero es que tú no me dijiste eso. Y bueno, y yo sé que tú no me vas a decir que no. Y así fue que llegué a ser rector de ciencias médicas. Y cuando fui rector, yo dije, yo voy a hacer todas las cosas que a mí me enojan del recinto, tratarlas de arreglar. Lo primero eran los ascensores que no servían, que llevaban años sin repararse. El centro de estudiantes que parecía como si hubiesen sido bombardeados. Otra de las cosas que me enojaba era la parte del pasillo que tú pasas del recinto a centro médico, que lo que había era una lona que se veía feo y tú veías la basura y los muertos pasar, que pusimos. Y ahí pues me ayudó Pomales, que era el decano de administración en aquella época, tremenda persona, que en paz descanse.
y un equipo de trabajo que estaba la doctora Irka Río, María Hernández era la decana de estudiantes, que fue la que nos motivó porque yo le decía, contra todos los recintos tienen mascotas menos nosotros. Entonces hicimos un concurso y le preguntamos a los estudiantes que qué mascota quería y salió la pantera. Estaba el mono, uno se le había corrido el mono por Cayo Santiago, otro una serpiente por lo de medicina y la pantera, y salió la pantera. Así que hicimos eso. Nos encontramos con los edificios que habían sido renovados, pero que no había el dinero para rehabilitarlo, y eso lo conseguí. Yo me aproveché de una situación, era que todos los recintos estaban cerrados porque había una huelga y yo tenía presidencia trabajando para mí, así que todo el dinero yo dije, pues me tengo que aprovechar de esto, y así fue que abrimos 3 programas doctorales en salud pública, programa doctoral en enfermería, reabrimos el programa de enfermera anestesista. Hicimos también en farmacia la acreditación y para que tuviera un programa doctoral. Bueno, y fue una bonanza. Se hizo un montón de cosas que me siento bien orgulloso. Aunque tú sabes, nadie le da el mérito a uno, tú sabes. Aquí la gente, estamos acostumbrados en la universidad que el mérito se le da cuando la persona muere. Y que yo creo que no debe de ser así, pero así somos nosotros así. Y te digo que me sentí bien honrado de haber hecho eso. Debido a esa ejecutoria que tuvimos, que nos estaban acreditando la Middle State cuando estaba toda la universidad cerrada, pues obtuvimos una acreditación de 10 años. Nos dieron 4 commendations, que cosas que una era sobre la facultad, el diálogo con los estudiantes, la manera en que organizábamos todo en tiempos de adversidad. Y debido a eso, en el 2013, pues me reclutaron para ser evaluador de la Middle State, de Centros Médicos Académicos. Ya he evaluado Mount Sinai, Cornell, New York Medical College, y el más reciente fue State University of New York en Brooklyn. Así que ya he evaluado 4 centros académicos como evaluador. Así que, ¿qué más puedo pedir? Yo creo que Dios fue suficientemente bueno conmigo, el hijo de un albañil que llegó a donde ha llegado hasta ahora. Doctor, tengo una pregunta aquí que no quiero que se me quede en el tintero sobre su experiencia como investigador, y ya que usted lleva 28 años con nosotros, sí, díganos cómo usted ha visto el cambio en la tecnología en estos 28 años. Pues mira, una de las cosas que no se dice es que nosotros tuvimos hicimos un descubrimiento aquí, que fue un modelo de stroke en primata que está descrito en el Journal de Comparative Medicine. Está ahí. Y ahora mismo ese modelo se usa en 7 universidades, y era para hacer un modelo en monos reus de simular un stroke y para tratamiento médico. Eso se hizo aquí. En comparación, ahí participó el doctor Kreisenberg. Estuvo también, que paz descanse también, estuvo el doctor Ford, que era de la Universidad de Howard en aquel momento, y Melvin, que estaba a cargo del centro de primates. Así que nosotros estábamos pues haciendo arteriogramas y cositas en el 10º piso. Y por las noches pues sacábamos el mono cubierto y lo llevábamos a hacer MRI en ASEM. Y así pues pudimos publicar un artículo bien bueno que se usó de base para hacer el modelo de stroke. Fue algo novel y que se está usando, pero la patente, en aquel tiempo la universidad para hacer patentes era bien pobre. Entonces, pero lo plasmamos en una revista, un peer review, en una revista de reconocimiento, ese logro y se hizo aquí, en Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas.
Qué bien. Doctor, ya nos comentó su paso por Rectoría, pero también quisiéramos que nos comentara brevemente su paso por la Secretaría de Salud. Bueno, pues la Secretaría de Salud, eso fue otro evento de idiotez en mi vida. Y con ese aprendí, no busqué la tercera. Pues supuestamente, bueno, eh, yo quería ser presidente de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que esa era mi ambición más grande. Cuando fui a hablar con el entonces gobernador, Ricardo Rosselló, que había sido recién electo, me dijo, doctor, usted no puede ser presidente de la universidad porque usted quiere mucho la universidad y va a sufrir. Y créeme, que si hubiese estado, yo creo que estaría preso porque me hubiese hecho un barbarismo allí. Y me dijo, pero usted puede ser secretario de salud. Y yo le dije, mira, yo no quiero ser secretario de salud. Y yo había ido con mi programa de trabajo, habíamos un grupo que nos habíamos reunido para hacer el grupo de trabajo para la presidencia de la universidad. Y yo pues salí de allí desconcertado y dice, pues doctor, va a ser el secretario de salud. Y dice, no, pues déjame pensarlo. Y pensarlo fue que yo no hice nada, ni me procuré ni nada. Fui a las vistas de transición porque me interesaba ver lo de la universidad y esto. Y me acuerdo que fue un domingo, me dice, doctor, mañana lo voy a presentar como secretario de salud. Y yo le dije, pero es que yo no te he dicho que yo voy a aceptar esto. Y dice, no, pero yo sé que usted no va a decir que no. Y así fue que caí en la... O sea, yo soy una persona bien transparente, a mí me dicen el sin filtro, porque yo digo las cosas como son. Y pues, y así fue que caí. Cuando empecé, pues había tenía la epidemia de Zika, que de hecho una de mis enfermeras murió de eso, de la enfermera que estaban trabajando conmigo. Eh, este Pues esos primeros 6 meses pues me tocó la epidemia y habíamos descubierto que no se estaba fumigando y todo, entonces empezamos un programa de fumigación. Me ayudó mucho el ejército porque el ejército, un command surgeon va con las tropas y es como preventivo. Sabe que si hay gente con diarrea, pues vamos a buscar por qué que le está dando diarrea y eliminarlo, tratarlo. O sea que la función de un cirujano general en el ejército es prevenir que las tropas se enfermen para que puedan seguir peleando. Pues yo le dije, pues vamos a buscar lo más básico. ¿Qué es lo que lo produce? El mosquito. ¿Qué es lo que está pasando de los vectores? No se está haciendo esto, pues vamos a empezar. Y empezamos con la herbicida. Para no contaminar y en 6 meses pudimos quitar la epidemia y lo anunciamos en junio. Lo otro challenge que tenía era Medicaid, que estaba en un 55% y no se había hecho ninguna gestión en Washington. Y cuando yo fui allí, me dijeron, pues estas son las reglas de juego, tú tienes que hacer un programa que se llama Medicaid Management Information System y el Medicaid Fraud Control Unit, que todos los estados lo tenían menos Puerto Rico. Se supone que esto se hiciera desde el 2008 y nadie le metía mano. Pues nosotros cogimos y le metimos mano, nos ganamos el respeto. Vino María, el huracán María, y bueno, María fue una cosa exorbitante. Teníamos el 100% ahí, pero que después cambiamos a 76%, las cosas siguieron así. Y ya yo me iba a ir. Yo estaba ya, tú sabes, porque había pasado lo de verano del 2019, lo de ACES, todo. Entonces yo le decía, bueno, ya conseguí el 76%, me acuerdo, en diciembre. Yo creo que es el momento de yo irme ya y continuar mi vida. Y vino los terremotos de Peñuela y el inicio de COVID. Y en el ejército uno tiene el lema que uno nunca deja sus tropas abandonadas en medio de una guerra. Y eso pues lo llevé a lo civil y me quedé. Doctor, le tengo una pregunta más liviana. Usted fue estudiante, facultad, fue gestor y fue secretario de salud. Le pregunto, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que probablemente no está viendo ahora, que quiere estudiar medicina y tal vez se vaya
por el camino de la neurocirugía, tal vez ser investigador, ¿qué le aconsejaría? Yo lo que le aconsejaría de todo corazón es que nunca descarte el servicio público, que parte de la responsabilidad de un médico, aparte de salvar vidas y tratar, es mejorar el sistema de salud de su país. Y que los estudiantes tengan entendido que cuando acepten puestos de responsabilidad, se sientan preparados, que sí lo son. Y eso, la preparación es con tener dignidad, ser honesto, ser humilde y ser honrado. Yo creo que esas son las básicas, que si uno tiene eso, y siempre creer en Dios. Doctor Rafael Rodríguez Mercado, gracias por estar en la mañana de hoy con nosotros. Gracias a ti por esta entrevista y que esto pues perdure para generaciones por venir.